esta comisión. Pasamos a la siguiente comparecencia. En este caso es del señor Pedro Francisco García Lara, responsable del Sindicato Policial de Policía Local de UGT SP de Extremadura. Le damos la bienvenida y ya conoce, en este caso, los turnos. Tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos. Señor presidente, demás miembros de los grupos políticos, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los grupos que han requerido mi presencia para poder comparecer en este día. Para quienes no me conozcan, me llamo Pedro Francisco García Lara, responsable del Sindicato de Policía Local de Extremadura de UGT y miembro de la Comisión de Coordinación de la Junta de Extremadura, así como policía local en los últimos 34 años en la localidad de Mérida. Por todo ello, vengo a exponer en mi nombre, en representación de UGT y el colectivo de policías locales de Extremadura, la desaprobación de este sindicato a la propuesta de ley 7/2017 presentada por el Grupo Vox. Dicho esto, quiero dejar claro que esta intervención no tiene carácter político alguno, sino estrictamente carácter laboral, ya que la propuesta afecta directamente al colectivo policial. Antes de comenzar mi exposición, quiero reconocer el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, tanto dentro de nuestro país como fuera de ellas. En primer lugar, me dirijo al Grupo Vox y me gustaría solicitar la consideración que nos merecemos los representantes de los trabajadores, pues todas las centrales sindicales solicitamos reunión a todos los grupos políticos, así como a la FEM, siendo recibidos por todos ellos, pero por parte de ustedes ni una simple contestación. Si con su actitud han pretendido silenciar la representación sindical, por supuesto que con un GT no lo han conseguido. Entendemos que ustedes tienen el derecho de presentar todo aquello que crean oportuno, pero pensamos que, al igual que se trató la actual Ley de Coordinación de Policías Locales dentro de un diálogo y posterior consenso entre todos, en la que yo pude participar y defender en este mismo foro, en esta ocasión se debería haber actuado de igual manera. Ahora me dirijo a todos los grupos políticos, indicarles que la propuesta de modificación presentada por Vox, lejos de beneficiar al colectivo policial y a las entidades locales, le perjudica gravemente. Y me explico. Por un lado, las ofertas de empleos públicos se generan principalmente para el mantenimiento de las plantillas municipales. Las tasas de reposición pretenden cubrir las vacantes generadas por las jubilaciones y no se trata de mantener un número de trabajadores o trabajadoras, sino rejuvenecer las plantillas. La propuesta de Vox propicia envejecer las plantillas de policías locales, ya que facilita que puedan entrar militares mayores de 45 años. En la solicitud de modificación del artículo 50 de la ley, en el que se desarrolla que el sistema de selección para el acceso a categorías de agentes de los cuerpos de policía local y agentes que no hayan constituido cuerpos de policía local es por turno libre, es el de oposición. El Grupo Vox incorpora este párrafo, excepto para los previstos en el artículo 3 del artículo 50 bis, del apartado 3 del artículo 50 bis. Y cito textualmente: en todos los procesos selectivos se valorará el tiempo de servicio a las Fuerzas Armadas como militar de carrera, de complemento, de tropa y marinería, de reemplazo y reservista. Esto supondría que un agente de policía local que quisiera acceder por turno libre a otra entidad local no le computaría el tiempo trabajado en otras plantillas, por lo que iría a esa oposición en desventaja con los militares que se presentase, puesto que a ellos, en cambio, sí le computaría como mérito el tiempo en las Fuerzas Armadas, existiendo un agravio comparativo y una desigualdad. La modificación del artículo 50 bis, punto 2, dice lo siguiente: las plazas que pertenezcan a la categoría superior estructura del cuerpo, siempre que ésta no sea inferior a la de inspección, podrán seleccionarse mediante oposición, concurso-oposición o concurso restringido para los funcionarios de las cuerpos y fuerzas de seguridad o miembros de las Fuerzas Armadas. En este caso, el sistema de selección se determinará de acuerdo con lo establecido en las normas generales. Cuando el sistema sea el de concurso, se requerirá que los aspirantes sean funcionarios de carrera del subgrupo de clasificación A1. Esto significaría que el acceso a las escalas superiores, inspector, intendente o superintendente, se pueda realizar por concurso para fuerzas y cuerpos de seguridad o Fuerzas Armadas, con lo que en este último caso terminaría de raíz con la carrera profesional de cualquier policía que tuviese intención de promocionar, ya que ni los propios policías locales podrían presentarse. Tampoco entendemos por qué exige para inspector el grupo A1, cuando el grupo que se exige en la Ley de Coordinación de Extremadura es grupo A2. En una de las argumentaciones esgrimidas para justificar la propuesta, y cito literalmente,
Deshacerse anualmente de miles de oficiales de complemento y soldados y marineros releva a la hacienda pública de abonar sus retribuciones en sus últimos 20 años. Por lo que entonces esta modificación supondría un gasto que tendrían que asumir las entidades locales. En referencia a la posible modificación del artículo 40, pase a la segunda actividad por petición propia, cito literalmente: pasarán a situación especial de segunda actividad los policías locales de Extremadura que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha situación al cumplir los 60 años de edad o a los 55 años de edad, llevando 25 años en situación de servicio activo como funcionarios de policía local. En este artículo se añadiría, cito literalmente, o en los cuerpos y fuerzas de seguridad o en el ejército militar profesional, servicios especiales o situación de excedencia forzosa. Esto quiere decir que aquel militar que entrase con 45 años, a los 10 años de servicio, podría solicitar la segunda actividad, la cual, como todos ustedes deben saber, no crean vacantes. Les recuerdo que el decreto que regula la jubilación anticipada de aplicación de coeficientes reductores se basó principalmente en la dificultad del personal policial de avanzada edad para realizar funciones policiales. El nuevo personal militar de la reserva que plantea Vox no podría jubilarse anticipadamente por no tener los años requeridos como policía local, por lo que este personal no se jubilaría hasta los 65 o 67 años, con lo que supone que los agentes de policía en primera actividad disminuiría sí o sí. Esto llevaría a los ayuntamientos a tener que soportar durante estos años una sobrecotización a la seguridad social sin que los mismos pudieran jubilarse. También entendemos que se vulneran los principios de acceso a la función pública que todos ustedes conocen, que son igualdad, mérito y capacidad. No han medido ni el alcance ni consecuencias de esta propuesta, pues ella llevaría consigo la modificación casi al completo de la Orden 6422, por la que se regula el acceso a las policías locales de Extremadura. Entendemos que la ley debe ser un documento vivo, es decir, debe adaptarse en todo momento a los cambios de legislación, necesidades materiales y las demás solicitadas por la ciudadanía. Por ello, creemos que si hay necesidad de modificar la ley, se tiene que hacer desde el marco del diálogo y con consenso. Además, debe ser una modificación estructural y no a base de enmiendas parciales, pues estas no cubrirían las necesidades reales de la modificación. Esta reforma no solo perjudica a los policías locales y a las entidades locales, sino también al opositor por el turno de acceso libre, ya que con esta propuesta de reserva, además de privilegiar al colectivo de militares, también contaría con otra serie de beneficios añadidos. Entre ellos se encuentra el tiempo de permanencia en las Fuerzas Armadas, que contaría como mérito para poder acceder por el turno libre a la categoría de agente. Esta valoración tan ventajosa en los méritos se crearía una desigualdad con respecto al resto de aspirantes. Ahora me voy a centrar en el plano técnico-jurídico. La propuesta podría incurrir en algún posible no ajuste a las normas de aplicación, que podrían hacer plantearse a los sujetos legitimados para ello el estudio jurídico del asunto al objeto de valorar en una posible inconstitucionalidad de la modificación planteada y o dar origen al conflicto constitucional en defensa de la autonomía local o bien un recurso de inconstitucionalidad o de amparo por los motivos que pasaré a explicar. Podría ponerse en cuestión que esta reserva de plaza paramilitares en el acceso a la convocatoria de plaza de policía local pudiera vulnerar el principio de igualdad en el acceso a empleo público como derecho fundamental, ya que la reserva de plaza para un colectivo concreto como es el militar podría parecer que vulnera este derecho de igualdad en el acceso al empleo público. Pero existen otros dos colectivos, como es el de las personas de discapacidad con regulación legal en toda España o las mujeres objeto de violencia de género, que obligan a reservar plazas en el acceso al empleo público para estos colectivos, cuestión admitida, importante, como ajustada al ordenamiento jurídico, tanto por las propias normas como por los tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La cuestión a dilucidar, bajo nuestro punto de vista, es si es posible amparar bajo el paraguas de la diferencia de trato en forma de discriminación positiva, como sucede en las personas de discapacidad o mujeres objeto de violencia de género. Si está justificada legalmente dicha discriminación positiva, en favor, reservando plazas exclusivas para este sector y, por lo tanto, eliminando el acceso al empleo público de las plazas restantes para los ciudadanos, en favor del artículo 23 y 14 de la Constitución española. Por otra parte, también se tiene conocimiento que el Ministerio de Defensa está dando pasos para entrar y avanzar en esta situación con las Fuerzas Armadas. Además, en la resolución del mes de diciembre del 2024, el Ministerio de Defensa firmó un convenio con la FEM para incidir en este tema, dando la opción, como no podría ser de otra manera, de adherirse a la reserva de plazas a las entidades locales. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de modificar esta ley?
Nosotros planteamos como alternativa a la propuesta por Vox que se podría crear una segunda actividad en las propias Fuerzas Armadas, la cual se podría desempeñar en bases, acuartelamiento e instalaciones con funciones de apoyo como seguridad, aprovisionamiento, alimentación, mantenimiento o transporte, disminuyendo la vulnerabilidad logística que, en algunos casos, crea la necesidad de externalizar los servicios. Y, por último, lanzo dos preguntas. ¿Por qué son válidos los militares con esa edad para las policías locales y no para las propias Fuerzas Armadas? ¿Sería compatible la condición de reservista con la función pública? Gracias. Muchas gracias, señor García Jara, ha clavado el tiempo en 10 minutos. Pasamos al turno de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Fernández Cordero por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Vale, muchas gracias, señor García Jara. Muchísimas gracias por comparecer hoy aquí y también de manera muchísimas gracias porque estuve hablando con usted y la verdad que me sirvió de muchísimo para poder también entender cuál era el punto y sobre todo me parece muy interesante este informe que usted ha hecho de manera laboral, que en ningún momento se recoge en esta propuesta de ley, porque es verdad que en términos laborales esta propuesta de ley vulnera muchísimos derechos que tiene que tener la policía local. Tengo varias preguntas. Porque, por ejemplo, y lo hemos hablado también, el tema de vulnerar el principio de igualdad. Y, claro, desde el punto de vista de un opositor o un grupo de opositores, podrían tumbar esta propuesta de ley porque vulnera estos principios. Entonces, no tiene ningún sentido que se haga esta propuesta de ley cuando se puede tirar para atrás, porque los grupos de opositores lo pueden hacer perfectamente. Además, quiero aclarar también, o sea, hay una diferencia con el convenio. Primero que el convenio, y lo vuelvo a decir, el Ministerio de Defensa se haría cargo de esa formación hacia los militares, que creo que es esencial, porque no es lo mismo tener labores civiles que militares, y lo voy a seguir diciendo. Sin embargo, esta ley, como dice el señor Pacheco, que que es opcional, no puede, porque dice que podrán los ayuntamientos ahí calla ahí ya vemos a ver si se hace o no se hace. No, es que tiene que poner que sea voluntario, no lo voluntario, y no lo pone en ningún momento. Por lo tanto, a ver, creo que esta ley o esta propuesta de ley es muy clara con eso. Y simplemente, pues nada, agradecerle este informe que usted ha hecho, en su opinión también, que ni siquiera se han puesto en contacto con ustedes, ni siquiera el Grupo Parlamentario Vox les ha contestado para que se puedan reunir con ustedes y los sindicatos y los representantes de los trabajadores. Y simplemente, pues, agradecerle su intervención y nada, que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Por parte del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, don Pedro. Muchas gracias por su comparecencia e intervención. Decirle y comunicarle que en primer momento nosotros mostramos completamente respeto hacia todos los sindicatos en ese sentido y desconozco en ese sentido si ustedes han intentado poner en contacto con nosotros. Lo que es cierto es que nosotros hemos mantenido reuniones con la gente que nos la ha pedido y con ADME y con todos los que nos han solicitado. Del abanico que usted, de lo que usted expone, habla usted de perjuicio, pero ninguno de los que usted ha citado es perjudicial para la policía local. De hecho, entendemos desde nuestro punto de vista que se abre un abanico, que beneficiaría a la policía local. Evidentemente, nosotros no queremos acabar con la carrera policial de nadie, evidentemente, ni discriminar a nadie, cosa que evidentemente a raíz de lo que ustedes están exponiendo y lo que han expuesto aquí, pues sí parece ser que lo hacen. Tampoco le voy a contestar a las dos preguntas que me ha hecho, porque entonces nos llevaría muchísimo más tiempo y todo eso, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Tiene la palabra parte del Grupo Parlamentario Popular la señora García Ramos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor García Jara. También gracias al resto de representantes sindicales. Sí que me gustaría, antes de dirigirme a usted, dirigirme al portavoz del Partido Popular. Le veo muy a la defensiva, señor Pacheco. Usted ha repetido... Usted también, señor Pacheco, usted también ha aclarado a la señora Cordero, con lo cual yo puedo... Señor Pacheco, señora Teresa, no tiene ninguno de los dos la palabra. Señor Pacheco, no tiene usted la palabra. Ruego que se respeten los diferentes turnos.
Ruego que no se hagan interpelaciones, efectivamente, de un lado para otro, se hacen de todos los signos, en este caso, por parte de todos los grupos parlamentarios, y ruego que tengamos, como debe ser, en este caso, una sesión como debe ser y, en este caso, como esperan, en este caso, los ciudadanos de nosotros. Sí, prosigue usted. Decía que hemos escuchado varias veces que no es una propuesta del Gobierno ni del Partido Popular, pero se han equivocado a dejar pasar esta ley. Se han equivocado. Si el Partido Popular y el Gobierno de la señora Guardiola hubiese visto necesario e importante esta cuestión y muchas otras que seguramente la Ley de Coordinación de Policía Local necesita, que hubiesen comenzado un proyecto de ley y hubiese pasado los trámites necesarios, algo que desde luego nuestro grupo parlamentario sí hubiese apoyado. Le decía, señor García Jara, que nuestra enmienda a la totalidad estaba basada tanto en muchas de las cuestiones que ha dicho el presidente de la FEMPEX, como muchas de las cuestiones que nos habéis hecho llegar cada uno de los diferentes sindicatos, y no solamente sindicatos, sino también asociaciones de profesionales de policías local y de jefes y mandos de Extremadura. Yo solamente tengo una pregunta, y en base a su experiencia, la negociación que sí hubo en la anterior Ley de Coordinación de Policías Locales, una ley que para nuestro grupo, para el Grupo Socialista, es tremendamente importante, no solamente para los diferentes ayuntamientos, para los diferentes cuerpos de policía local, sino también para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, que es que si usted cree que con estas enmiendas parciales, que siguiendo el trámite de esta propuesta de ley vamos a realizar los diferentes grupos parlamentarios, podemos llegar a una nueva ley renovada, consensuada, actual y eficiente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Por último, tiene la palabra el representante del Grupo Partido Popular, el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Jara, por su comparecencia. Le repito lo mismo que a su compañero de Comisiones Obreras. Ya tuvimos la reunión, que fue muy fructífera. Le agradecemos sus opiniones, tomamos nota entonces y las tomamos hoy también, y la decisión que tome este grupo parlamentario será la que mejor entendamos que le puede beneficiar a los extremeños. Miren, esta propuesta de ley la presenta un grupo parlamentario que no es el mío, es el grupo parlamentario Vox. Ellos sabrán cómo la defienden o cómo no la defienden. Lo que sí tengo que decir que esta propuesta de ley la estamos debatiendo aquí porque la mesa de la Asamblea, con mayoría de la izquierda, con una presidenta del Partido Socialista, no la ha vetado, con lo cual, por eso la estamos debatiendo. Le voy a hacer, como usted nos ha escuchado antes, si quiere manifestar alguna consideración respecto de lo que le he planteado a su compañero, perfecto, pero yo me quiero centrar en la misma pregunta. ¿Usted considera que el convenio firmado por la FEN y el Ministerio de Defensa garantiza la igualdad de acceso de todos los opositores a las oposiciones de policía local conforme establece la ley y que usted ha dicho, basándose en los principios de mérito y capacidad, independientemente de la formación? Aquí de formación no estamos hablando. La formación es una cuestión principalmente de quién la va a pagar. Si la va a pagar, respecto a ese convenio, el Ministerio de Defensa o la va a pagar la Junta de Extremadura, como es el curso que hace unos días se inauguró. Aquí no estamos hablando de la formación, que es una cuestión secundaria, aunque sea importante. Lo que me interesa de ese convenio firmado por la FEN y el Ministerio de Defensa, desde su punto de vista, si hay igualdad de acceso a esas oposiciones de policía local en Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco Delgado. Y para finalizar, tiene la palabra el señor García Jara. Vamos a ver, contestando al grupo parlamentario de PP, decirle que en la presentación que he hecho creo que lo he quedado muy claro. Jurídicamente, el plano técnico jurídico, de que entendemos, porque esto quien tiene que dilucidar son los tribunales en su momento, no soy yo, pero la opinión que tenemos desde nuestro gabinete jurídico es ese, de que sí puede vulnerar los derechos fundamentales. Se lo he expresado, creo que claramente en mi exposición. Yo creo que también estamos equivocando un poquito, porque es lícito y además es legal por el procedimiento administrativo cuando un trabajador se pasa de un sitio a otro, vamos a hablar en términos coloquiales, lleva su mochila de sus trienios. Eso nadie lo pone en duda. Otra cosa es
que ese tiempo que llevas, que son trienios, los compatibilices, los utilices como mérito. Ahí es donde viene una gran desigualdad. Bien ha dicho antes mi compañero Miguel que existen otras comunidades autónomas, pero solamente habla de la reserva del 20%. Aquí es mucho más lesivo la propuesta que introduce Vox, con lo que es el cambio, por ejemplo, a la hora de acceso a los puestos de más relevancia en nuestra comunidad autónoma de Extremadura, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva, donde existen miembros que comandan la jefatura que son inspectores. Entonces, creemos que es mucho más lesivo. El que se haya aprobado, por ejemplo, como he comentado en la Junta de Andalucía, correcto, se ha aprobado, pero mientras que no haya una propuesta por algún grupo político o bien sindicato en defensa de la vulnerabilidad que se ha hecho a la hora de aprobar esa reserva, todo es legal hasta que algún estamento pueda ir a buscar sus derechos. Con respecto a, disculpa, el grupo PSOE se me ha quedado, solo beneficia, la pregunta es que se me ha ido. Las enmiendas parciales. Pues mire, yo bajo nuestro punto de vista como sindicato, eso sería una chapuza, pero además así, chapuza, porque la ley es muy amplia. Y estamos hablando de que ahí se está tratando cosas súper importantes como son la seguridad del propio agente, la de la ciudadanía. Es decir, como ha dicho compañero, tratamos con muchísimas cosas. Esta ley tiene los años que tiene. Como he dicho también en mi exposición, es un documento vivo, hay que adaptarlo, por supuesto que hay que adaptarlo, pero no con 4 enmiendas parciales, que eso beneficiaría quizás pues, a las personas que quieran utilizar esas enmiendas parciales para determinado interés. Nosotros, los sindicatos, estamos dispuestos a reunirnos dentro de la Comisión de Coordinación, aunque no sea preceptivo, pero sí ahí están metidos las asociaciones de mando de jefes de policía locales de Extremadura también en esa comisión, y el redactar las modificaciones estructurales, como bien digo aquí, de toda la ley de coordinación, no de 4 puntos, porque esto no soluciona el problema de la antigüedad que tiene esta ley, de la adaptación a la normativa actual, a lo que requiere la demanda del ciudadano. Por lo tanto, el aprovechar una propuesta para intentar llevar al fin unas enmiendas que van a modificar 4 cosas, y que no es 4 cosas, sino que, lo he dicho también en mi exposición, el alcance es mucho mayor. Habría que modificar algunos artículos de la ley. Habría que modificar casi toda la orden 6422 que regula el acceso a las policías. Es que no es modifico el artículo 40 y el artículo 50 y lo adapto a mis intereses. Y esto no soluciona realmente el problema de las Fuerzas Armadas. Aquí ya se ha hecho algunos ejemplos y entiendo de que no se ajusta a la capacidad de igualdad. He puesto también ya incluso no solamente entidades locales o policías locales, sino al propio opositor. Le estamos quitando un 20% de acceso a plaza. 20 y tantos años han tenido estos señores, con todo mi respeto, para promocionar y quedarse dentro del propio ejército. Es decir, para el ejército son mayores. Ustedes saben, y yo ya soy mayor, porque tengo 34 años dentro de la policía, soy mayor, la vicisitud de que nosotros, y los riesgos que corremos nosotros, y con una legislación específica, en la que muchas veces tienes que medir, porque te puede salir el tiro, perdón por la culata, a la hora de defender a usted o a cualquiera. Señor García Jara, tiene que finalizar. Bueno, muchas gracias y le agradecemos también su presencia y invitamos a que se pueda abandonar o se quede acompañándonos en esta comisión. Y pasamos al último turno de intervención, en este caso